Bueno, bienvenidos a la edición número 14 del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: la formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño; las actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación, con sus más de 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Dentro de estas actividades de investigación se enmarca el programa Estímulo, que es las investigaciones que se van a presentar hoy. Este programa Estímulo tiene como objetivo que los docentes investiguen y se inmiscuyan en las actividades relacionadas con la investigación. Y por último, el instituto abarca las actividades también de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sumen, entre otras. Desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio, como la red de investigadores, a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este marco damos inicio a la comisión. La idea va a ser, yo los voy a ir llamando, hacer una presentación, y después, si tenemos tiempo, vamos a preguntas y algún debate. Empezamos con Mariana La Rosa, la representación simbólica de la muerte en Genshin Impact, una perspectiva optimista. Hola, bueno, buenas tardes. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Genial. Bueno, mi nombre es Mariana La Rosa, yo soy diseñadora gráfica y comunicadora visual, egresada de la Escuela de Arte Material Da Vinci. Soy también licenciada en diseño, investigadora y recientemente docente por la Universidad de Palermo. Llevo 8 años dedicándome al diseño de valores en el Banco Central de la República Argentina, y hoy voy a compartir con ustedes mi investigación sobre la comunicación visual y la simbología en los videojuegos, que se titula La representación simbólica de la muerte en Genshin Impact, una perspectiva optimista. En el artículo aplico el marco teórico de la semiología de Roland Barthes en la retórica de la imagen, y mi enfoque se centra en la conjugación de mensajes lingüísticos e icónicos en la representación simbólica en torno a la muerte. ¿Por qué elegí la muerte como objeto de análisis? Bueno, en primer lugar, porque es un tema universal y que está presente, es omnipresente, y ha sido explorado a lo largo de la historia, tanto en el arte como en la psicología y en la religión, por lo que me pareció también interesante poder hacer un aporte desde nuestra disciplina. Y en segundo lugar, me pareció relevante examinar cómo se representa la muerte en los medios de entretenimiento, como los videojuegos, por ejemplo, y cómo estas representaciones pueden influir en la percepción de los jugadores y que el público tiene de estos conceptos. En mi investigación partí de la hipótesis de que en Genshin Impact la representación de la muerte tiene una carga simbólica negativa reducida. En el análisis me enfoqué principalmente en 2 personajes, que son Kiki, una niña que es una zombie, Jutao, la directora de una funeraria, la directora de la funeraria El Camino de este universo de videojuego que se llama Teyvat, y un submundo adentro de este juego que se llama Enkanomia, que es un mundo habitado principalmente por espectros, con un grado de analogía muy parecido, muy alto, al inframundo griego. El proceso de análisis consistió en evaluar el diseño de estos personajes y de este espacio, comparados con 3 estereotipos que están muy arraigados en la cultura general, que son los muertos vivos o los zombies, los ritos funerarios y el inframundo. En lo personal quiero contarles que yo soy jugadora asidua a este videojuego, por la que ya estoy familiarizada con el trasfondo argumental y con la estética tan particular que tiene. Y para escribir este artículo seguí un método que podríamos reducir a grandes rasgos así. En primer lugar, hice un relevamiento de bibliografía que explorara la iconografía tradicional, tanto occidental como oriental, sobre esta temática. El objetivo era contrastar esta información con un corpus gráfico que seleccioné para este fin, para ver si la hipótesis que planteé era correcta o no. Al mismo tiempo, realicé una selección de conceptos e imágenes más relevantes para poder respaldar la investigación con piezas que fueran didácticas y visualmente atractivas para los lectores y el público. Por último, realicé un estudio de la paleta cromática, dado que considero que el color desempeña un papel sumamente importante en lo que es la comunicación visual. Entrando ya de lleno en el análisis, la palabra zombie nos evoca comúnmente una figura de fantasía, que suele ser violenta, que va herida, tiene un grado de descomposición alto, ¿no? Como una especie de cadáver reanimado. Suele estar representada como un personaje sediento de sangre. Generalmente es el antagonista del ser humano, de la sociedad humana. Un Jiangshi, por otro lado,
Es una criatura mitológica china que es equivalente al zombie occidental. Es un cadáver reanimado también que se mueve lentamente, que se alimenta de energía vital de seres vivos. Ahora, en el videojuego tenemos a este personaje que es Kiki, es el único personaje zombie en todo el videojuego, y los creadores del juego eligieron subvertir los arquetipos que vimos anteriormente por completo. En primer lugar, porque la representan como una niña pequeña, es una nena adorable, chiquita, no tiene heridas, no tiene señales físicas de ser un zombie o un cadáver reanimado. Sorprendentemente, Kiki además está integrada a la sociedad, posee habilidades curativas mediante el uso de hierbas medicinales, transmite además una aura de ternura y empatía en lugar de miedo. En cuanto a la paleta cromática, en el caso de Kiki, los tonos que eligieron son efectivos para resaltar estas características infantiles, la bondad y la tranquilidad. Son tonos morados, lavandas, rosas y celestes. Bien, ahora la mariposa que vemos en pantalla es la Aquerontia tropos, que está presente en piezas gráficas como en la ficha del silencio de los inocentes, y su vínculo con la muerte es tanto simbólico, porque tiene hábitos nocturnos y una vida muy corta, como visual porque presenta un patrón en la espalda que es muy similar a una calavera humana. En el caso de Jutado, que es el siguiente personaje, aunque narrativamente se la vincula con Caronte, el barquero del Hades que le da nombre a este tipo de mariposas, y se la rodea una serie de símbolos que claramente están asociados con la muerte, como además de las mariposas, las flores y los fantasmas, los creadores del juego optaron por dotar a este personaje de otras connotaciones que prácticamente invierten las expectativas de lo que para nosotros sería una persona sepulturera. Jutao, en cambio, es un personaje alegre, joven, bromista, es colorida, e incluso las mariposas que la rodean, que si bien lingüísticamente, por decirlo en palabras de Bart, se las asocia con las mariposas aquerontias, se las bautiza al interior del juego Papilio carontis, están representadas por mariposas coloridas mucho más cercanas a lo que nosotros conocemos como mariposas monarcas, y que tienen otras connotaciones como la llegada de la primavera, la belleza, la delicadeza y la libertad. En cuanto al uso del color, en contraste con Kiki, la vestimenta de Jutao es principalmente oscura, pero está abigarrada de ribetes dorados, de flores, demonios, y los colores predominantes suelen ser, blanco, dorado, suelen ser brillantes, y hay también tonos rojizos. Para ir finalizando, nos estamos quedando un poco sin tiempo, así que no voy a profundizar demasiado en Encanomia, que es el inframundo al interior de este juego, pero sí quiero mostrarles una imagen que contrasta de forma muy evidente con la representación visual del Hades. En este caso es una captura de pantalla de la película Hércules, el Hades en esa película. Y aquí vemos Encanomia al interior del juego. La atmósfera difiere notablemente de las representaciones convencionales que conocemos, y en lugar de evocar oscuridad o temor, este inframundo despliega luz, despliega vegetación, color, magia, y los habitantes, los espectros que la habitan, generan compasión y empatía. En conclusión, en esta investigación analicé cómo los creadores del juego desafiaron los estereotipos establecidos y presentaron una visión positiva y humanizada de la muerte mediante estos personajes y este submundo. Esta subversión la lograron mediante una especie de contrapunto entre los tipos comúnmente difundidos en torno a la muerte, que contrastan de forma muy evidente con las representaciones al interior del juego. Por último, este proyecto presenta una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la comunicación visual y para analizar cómo los diseñadores pueden utilizar de forma estratégica elementos visuales y expresivos para transmitir mensajes simbólicos que puedan impactar positivamente en la percepción de fenómenos donde la caracterización cultural típica de los mismos es negativa y angustiante. Bueno, espero que les haya gustado y gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Mariana. Dejamos para después las preguntas. Si quieren también pueden ir haciéndolas en el chat o después damos un espacio para las preguntas. Gracias. Seguimos entonces ahora con Mariana Pelliza, el juego en la gestión del aprendizaje. Bueno, muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, quedé justo al lado de Mariana, que conversó sobre los videojuegos, así que me viene justo para seguir. Bueno, la presentación de mi investigación tiene que ver con la categoría de exploración de la agenda profesional.
voy a trabajar sobre el tema de lo lúdico, pero en principio comencé trabajando sobre lo lúdico en el espacio del aula. ¿Sí? Esto es una continuidad de cosas que yo ya vengo trabajando anteriormente, que son el uso de la pregunta y una investigación anterior que ya hice sobre la marca personal y el tema del autoconocimiento en el aula, ¿no? Entonces es como una continuidad de lo que vengo trabajando. ¿Cuál es el objetivo que me planteé? Relevar algunas experiencias que ya se hicieron en Latinoamérica sobre cómo se trabaja con el aprendizaje lúdico y el gamification para generar climas emocionales positivos que favorezcan el aprendizaje. Bueno, las experiencias relevadas, la mayoría empieza a partir del 2018 y hasta hoy obviamente todo va creciendo. Bueno, es archiconocido el tema de la inteligencia artificial, o sea que esto va a ir creciendo. Por eso me parece que es un tema muy interesante como para seguir trabajándolo. Y las experiencias que relevé son de Perú, de Ecuador, de Argentina, ¿sí? Algunas que ya han sido presentadas incluso en la UP, en los cuadernos de los distintos congresos. ¿Cuáles fueron las experiencias relevadas? Básicamente uso de herramientas como Mentimeter, Socrative, Kahoot, los juegos interactivos de WordWall, el uso de las redes sociales en ejercicios, en trabajos de autoconocimiento, sobre todo en Instagram y LinkedIn, los juegos de escape, que se están utilizando mucho también para la enseñanza, sobre todo en las matemáticas, el hecho de la musicalización de la clase, ¿sí? Y algo que hice bastante hincapié en el relevamiento es también esto de la introducción del móvil, o sea, del celular, al aula, porque esto fue al principio un tema que inclusive conversamos muchas veces con los profesores, de sí o no al celular en el aula, y bueno, en esto obviamente que esa discusión quedó casi sin efecto, y con estos dispositivos se favorecen la utilización de los móviles en el aula, se favorece. Bien, ¿cuáles son los contenidos abordados, no? Básicamente lo que me interesaba trabajar desde el relevamiento bibliográfico era el vínculo entre el juego y las inteligencias múltiples, si el juego facilitaba el aprendizaje y si esa motivación que generaba el uso de estos dispositivos favorecía el espacio más emotivo, si favorecía la empatía. Trabajar el tema de lo que hoy se conoce como la educación emocional. Ahí también entrevisté a una especialista en educación emocional de España, que la verdad que fue muy interesante. Y bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el juego, que es el aprender del error, la resiliencia, la adaptación a los cambios. Siguiendo con esto de qué genera lo lúdico en el aula, hay algunas cuestiones que venimos trabajando también en la facultad sobre el constructivismo, que se ven bastante plasmadas en todo lo que es lo lúdico, como el cambio de observador, el protagonismo del estudiante en el aula, el trabajo proyectual, el trabajo colaborativo, o sea que esta investigación está muy enmarcada dentro de lo que es la comunidad de aprendizaje de la UP, ¿no? Capacidades que trabaja lo lúdico: la mejora de la escucha, la concentración, el poder de abstracción, la expresión, porque muchas veces los estudiantes pueden trabajar la memoria y la expresión de distinta manera, el pensamiento crítico y reflexivo, y la sociabilización, porque en el juego también está el tema de las reglas y de la autorregulación, sobre todo la autorregulación emocional. Entonces son capacidades que se trabajan muy fuertemente. Otro tema que también hablo en la investigación es el rol del docente. Básicamente en esto de la construcción de la educación emocional y en el tema de la inteligencia emocional y múltiple, ¿no? O sea, básicamente uno no puede realizar ninguna experiencia lúdica si no trabaja en su propia autorregulación emocional, y también obviamente no tiene los conocimientos para hacerlo, ¿no? Desde ya. Bueno, algunas conclusiones
estuvimos, que ya estuvimos un poco hablando. Uno son los ejes centrales que tuvo el proyecto: trabajar con el aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples, la importancia de la emoción en los entornos de aprendizaje, bueno, esto que dije del celular en el aula, y obviamente un tema que me parece central y que tiene que ver con lo que dije al principio de la continuidad de lo que vengo trabajando, es que los procesos emocionales van en estrecha relación con todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional integra las otras inteligencias: la racional, la emotiva y la intuitiva. Bueno, eso es lo que les quería contar de la investigación. Gracias. Muchas gracias a vos, Mariana. Seguimos entonces ahora con María Písolo, de la revista Elle, Retoques Digitales en Imágenes de Moda. ¿Qué mujer queremos mostrar? Gracias. ¿Cómo andas, Mercedes? ¿Bien? Hola Bien. a todos. Bueno, voy a compartir pantalla y les voy a convidar este proyecto que hice exploratorio de la mano de Mercedes, que siempre ayuda un montón. ¿Se ve bien ahí? ¿Si avanzo? Sí, perfecto. Bueno, Bueno, yo hice un proyecto exploratorio, como les dije, con la ayuda de Mercedes. Estuve en revista Elle por casi 30 años, manejando este producto. Les cuento un poquito de mí. Yo soy diseñadora gráfica, también soy técnica en comunicaciones publicitarias, y hace un poquito más de 15 años que soy docente en la universidad, y le enseño a mis alumnos a hacer revistas, porque llevo ya más de 36 años también, así que bueno, ese es mi espacio donde juego con mis chicos en el aula a hacer revistas. Así que bueno, con este proyecto, que está dividido en estas 5 partes, que debe ser muy similar para todos, quiero hacer hincapié sobre todo en la parte 3 y 4, porque yo separé un marco teórico con historias de vida, con la ayuda de testimonios de gente que están participando activamente en la hechura de fotos dentro de la revista. Para eso me contacté con fotógrafos, con estilistas, con agencias de modelo, de los cuales tomé testimonios, y también utilicé a la revista Elle como eje o como punto de confluencia de todas estas tareas multidisciplinares que hacemos todos para lograr un solo producto. Bueno, me centré en la imagen de la mujer, qué tipo de mujer estamos mostrando en las páginas de la revista Elle, y analizar qué pasa con nuestra audiencia en una realidad en donde hoy hay una diversidad muy grande, ¿no? Rescato de la ponencia de Mariana La Rosa la importancia de la comunicación visual, y sobre todo la revista Elle, que es una revista muy rica en imágenes. Hablamos con la imagen, y en la sentencia que yo rescato, sobre todo para hacer este objeto de estudio, es que una imagen afirma el carácter testimonial cuando estamos haciendo periodismo. Cuenta hechos reales, demuestra, documenta, y entonces se abre el interrogante: ¿qué pasa cuando empezamos a usar Photoshop y empezamos a transgiversar esa imagen? Ya no estamos más contando la realidad, y estamos contando en un discurso visual un producto que no existe, ¿no? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con esa lectora? ¿Cómo se revela la audiencia? Bueno, mis palabras claves para esto fueron moda, modelos, personajes, gente real, Photoshop, retoques, comunicación editorial y periodismo, ¿no? Sobre todo centrarme ahí, qué estaba pasando con la revista Elle, que trae una herencia de muchísimos años con lo que se llama un manual de estilo. Nosotros traemos este bagaje cultural que nos propone Francia desde la casa matriz, que es alinearnos con un manual de estilo que hay que cumplir con muchas normativas de cómo mostrar a esa mujer en las páginas de la revista.
Entonces también exploramos un poquito en este proyecto cómo era hacer moda con ese manual de estilo, cómo era producirla, cómo era editar las fotos, cómo era mostrar ese cuerpo ideal, el cual podemos ver en las páginas, sobre todo en nuestras extensas historias de moda, ¿no? Y también las celebrities se abordan de la misma manera, con ese mismo manual de estilo. Bien, entonces esto me planteó ubicarme en un lugar en donde yo tenía que contar cómo estas imágenes que llegaban a mi escritorio habían sido pensadas, editadas, elegidas y posteriormente publicadas. Las imágenes que estamos viendo son de una nota de moda que también fueron portada de la revista Elle. Acá hay como unos conceptos que quiero destacar de este texto que parece un poco largo, pero me parece que lo más importante para destacar es que el manual de estilo todo el tiempo insiste en mostrar una mujer enérgica, vital, urbana, feliz, sexy, accesorizada, ¿no? Y es como mucha bajada de línea, y lo que nos pasó en estos últimos tiempos es que esto se empezó a frustrar en lo real. ¿Qué pasó? Hay nuevas realidades y hay nuevas ventanas, donde está entrando una luz distinta. Acá tenemos una Harper's Bazaar que nos está mostrando en su imagen de tapa a la señorita Bimbo, con una belleza distinta, con un cuerpo diferente, y con una realidad absolutamente distinta que la Elle. Esta es una modelo que se llama Sophie Klinkowski, es una modelo XL, yo hago mención proyecto de ella como la belleza vista desde otra óptica. Revista Elle se quiso alinear con esta nueva modalidad, hicimos una nota con ella, y el ejercicio fue muy frustrante, fue muy difícil, porque claro, con el manual de estilo que nosotros manejamos a la hora de editar el material, nos resultó muy complejo poder llegar a algo que nos gustara y que quedara alineado con estos cánones estéticos. Dentro de mi investigación también muestro esta modelo que tiene una mancha de nacimiento, y es la modelo preferida internacionalmente hablando de la marca Adidas, y yo le pregunté qué pensaba del Photoshop, y la verdad que su respuesta me gustó mucho, porque ella sostiene que retocar una imagen es lo mismo con lo que yo abrí este discurso, ¿no? Que no le gusta verse retocada en las revistas porque siente que no es ella y siente que la están despersonalizando. Bueno, abrí con esta portada, y esta portada nos trajo muchos haters, porque en nuestro especial cuerpo del año pasado, una lectora muy indignada dijo: no necesitas ninguna guía para verte mejor porque ya estás perrísima. De todas maneras no comulgo con la palabra perrísima, porque me parece que también es una manera un poco fuerte de dirigirse a la audiencia, pero bueno, nos llevó como redacción y como grupo humano a replantearnos qué estábamos haciendo, y tal vez a pensar que ya este manual de estilo necesitaba como una reunión global e internacional en donde pudiéramos tener una mirada y una crítica de opinión y una reeducación de nuestro ojo y de qué le queremos mostrar a la lectora al momento de mostrar el cuerpo ideal, sobre todo nosotros que estamos trabajando todo el tiempo con la belleza, con la ropa, con las pieles, con las cremas. En nuestra industria del entretenimiento encerramos muchísimas empresas y tenemos muchísimas exigencias, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión fue que deberíamos, como tarea pendiente en la comunidad Elle, agendar un plan para volver a repensar nuestras imágenes, que estén más conectadas con la mujer real, con la mujer como es hoy. Así como estamos, nos alejamos de nuestra lectora y de la mujer, y bueno, estar sanos y saludables también, y estas cuestiones estéticas heredadas de parte de Francia. Hubo muchísimos años que estuvimos haciendo la revista así, de esta forma,
y nos reveló que hay una audiencia que no adhiere, por supuesto, para nadísima este estilo. Cierro con una Wanda Nara que el año pasado se mostró tal cual es, y bueno, despertó muchísimas críticas en el público. Entonces, bueno, la conclusión final es que cierro diciendo que valen nuestras acciones, nuestros valores y nuestros saberes, y que eso trasciende lo corpóreo. Gracias. Buenísimo, María, muchas gracias. Bueno, Muy ustedes. interesante el trabajo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Lorena Steinberg y a Ángeles Marambio, que tienen 2 investigaciones para presentarnos, no una. Entonces, una es análisis desde la perspectiva de género de las series Ciudad en el Cielo y Centro de Atención de Partos, y la otra es análisis desde la perspectiva de género de las series Ciudad en el Cielo y Deseos VIP. Bien, espérenme a ver si estoy compartiendo, quiero ver, ciudades, bueno, empezamos con ponencia 1, espérenme. Buenas tardes. Bueno, mientras tanto los vamos saludando. De tomar examen y menos 20 más o menos me puede conectar, perdón. No hay problema. A ver. No te perdonamos, Lorena. Ahí se Ahí ve, está, ¿eh? ahí está. Sí, ahí se ¿Se ve en ve. presentación completa? No, le tenés que poner la copita de abajo, ¿viste? Esa. Ahí está. No, pues yo veía perfecto. Sí, sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, empezamos entonces. Bueno, igual recién Mercedes dijo el título esta es la última investigación que hicimos, análisis de la perspectiva de género de Ciudad en el Cielo y Centro de Atención de Partos. Son 2 series coreanas que nosotras elegimos porque, bueno, hace tiempo que venimos muy interesadas en las series coreanas, sobre todo por, nosotras consideramos, obviamente, que estos productos que son mediáticos y de consumo cultural, que obviamente son multinacionales como empresa, en este caso a través de la plataforma de Netflix, también da cuenta de la representación no solo de la mujer, sino de los valores de la sociedad, de determinadas representaciones del rol de la mujer en función de la maternidad, de su vida profesional y demás, y nos parecen que son muy interesantes por el tipo de perfil de sociedad coreana y la idiosincrasia que también están representados en estos discursos audiovisuales. Bueno, como objetivos generales, bueno, nuestros proyectos son de investigación disciplinar. La idea, bueno, fue que como objetivo tuvimos analizar 2 exponentes textuales, Ciudad en el Cielo y Centro de Atención de Partos, para dar cuenta desde una perspectiva de género la representación de la mujer como garante de la educación de sus hijos y los estereotipos vinculados a la maternidad. Sobre todo esto también, si bien en ambos exponentes textuales se observa, más puntualmente Ciudad en el Cielo, el tema de la educación, y toda la parte también de estereotipos vinculados a la maternidad en ambos exponentes textuales. Y el segundo objetivo, describir las operaciones en los 3 órdenes de la configuración del sentido, y esto dio lugar a las 2 hipótesis centrales, que la primera es que se observan diferentes estereotipos de género de acuerdo con la cultura coreana en ambas series, y también que se puede identificar la relevancia y el papel de la educación en la sociedad coreana, y cómo se articula el rol de la mujer de acuerdo a las expectativas sociales en función a su rol, sobre todo materno, antes que profesional. Bien, una cuestión, ¿por qué nos fuimos volcando a las series coreanas? Es que nosotros empezamos analizando en el marco de lo que era la representación de las series políticas, de cómo era el funcionamiento de la política en comparación, digamos, con series
Americanas o Borgen, que fue una serie danesa que analizamos que tomó auge en lo que se refería a las cuestiones de comunicación política, y empezamos a observar cómo, así fue como empezamos a ir derivándonos para los estereotipos en la sociedad coreana. Empezamos a observar cómo hacían las adaptaciones de las tramas narrativas en las series americanas, digamos, de las series americanas a las series coreanas, cómo cambiaban de alguna manera algunas cuestiones, y empezamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los estereotipos que funcionan? Que evidentemente modifican el argumento en pos de, digamos, en donde se iba a plantear esa serie, ¿no? Para contarles un poco a los que se incorporan en este nuevo periodo de series ya netamente coreanas. Entonces, una de las cuestiones que observamos es que hay una marcada en estas dos series, Sky Castle, que representa justamente a mujeres profesionales que tienen un rol muy importante en la educación de sus hijos, y que justamente lo que hacen es que el rol que ellas ocupan es clave para que sus hijos puedan ingresar en las universidades más prestigiosas de Corea. Nos muestran un segmento socioeconómico alto, preparado, y vemos que estas mujeres, un poco acá relacionándolo con lo que planteaba María en su investigación sobre cómo mostramos a las mujeres, ¿no? Acá mostramos mujeres súper competitivas que trabajan 24/24 y siempre están divinas y espléndidas, ¿no? Hay una, que nosotros lo mencionamos en la investigación y que por ahí no está acá, que tiene que ver con el retrato de la familia, que esto lo vamos a comparar en la próxima serie, a hacer una mención a qué refiere, cuál es la importancia que refiere este recurso en mostrarnos en las series el rol de la familia, ¿no? Y la relevancia que tiene la mujer en la familia, cómo se ubica. Acá ponemos un pedazo de una imagen, de una escena que tiene que ver esto con la madre que le plantea esta discusión que la tiene con el marido. Es, claro, como que ella es la responsable de lo malo en términos de si su hijo tiene algún fracaso de algún tipo, la responsable siempre es la mujer, ¿sí? O sea, tiene que ver en cómo se planteó la educación o cómo se planteó ese seguimiento a ese hijo para poder dar cuenta del éxito académico, laboral, lo que fuere, ¿no? Marcamos esto también porque hay una cuestión que por ahí en estas series no lo planteamos, que tiene que ver con, si bien estamos hablando del siglo XXI, se pueden observar cómo algunos matrimonios son de alguna manera, no vamos a decir arreglados, como si estuviésemos hablando de otras épocas, de otras sociedades, pero hay una cuestión vinculada a quienes tienen, digamos, como si fuera una fusión comercial, ¿no? Desde este punto, desde esta lógica. Entonces, por eso el rol de la mujer es muy relevante, no solo en la educación de sus hijos, sino las relaciones sociales que se van tejiendo. Acá estamos hablando también de otro de los personajes de Sky Castle, que es justamente lo que nos está mostrando en esta escena, tiene que ver en que el éxito de su hija entrando a la universidad, lo que iba a hacer de alguna manera, mostrarle su papel como madre a su suegra, ¿no? Entonces acá vemos cómo también juega la vida, digamos, los suegros, el peso que tienen. No tanto, digamos, los varones, sino más las mujeres. Cómo van marcando también una postura muy importante en el rol que se espera de la mujer. Cómo se van perpetuando esos estereotipos, ¿sí? En el caso de esta última serie que nosotros estuvimos analizando, en esta última investigación, analizamos justamente una de las cuestiones más relevantes es que ella es una mujer profesional y en su mayor logro es haber sido directora, una de las directoras más jóvenes, ¿no? Entonces, desde la mirada profesional, es una profesional exitosa, que cumple con todos los parámetros de una exitosa profesional, y cuando su deseo de ser madre, que esto también lo vemos cómo va de alguna manera planteándose como ciertas expectativas sociales. O sea, ella para ser una
mujer exitosa tiene que ser madre. Entonces, llegar a ese deseo de la maternidad es llegar al casi borde de su edad fértil. Ella es una de las mujeres que en este centro de atención, donde se juntan mujeres que son puérperas, que acaban de parir, es la más grande, es una de las más grandes. Y todo el tiempo está jugando esto de qué implica ser una mujer grande. Es decir, haber de alguna manera corrido la cuestión de la maternidad en pos de lo profesional. O sea, que vemos estas tensiones todo el tiempo cómo se van jugando en ambas series, ¿sí? Bien. Bueno, acá justamente Perdón, hace una referencia. cosita más una cosita que quería agregar en relación a eso. En una de las primeras escenas, justo comentan que ella había asumido el cargo obviamente el cargo de CEO de la empresa, de la directora general, y ese mismo día se entera que estaba embarazada. Entonces dijo, son dos grandes noticias, pero no podrían haber sucedido a la vez, no pueden suceder a la vez. Entonces, como que ya desde el comienzo explica la tensión interna, haciendo una focalización interna, digamos, desde el punto de vista cognitivo del relato, sobre todo está puesto en los sentimientos de ella con respecto a esa tensión. Y después, también en la serie se representan otras tensiones que tienen las madres, y va cambiando ahí, la focalización se hace más múltiple, donde se muestra también todas las tensiones que cada una tiene, algunas porque están posicionadas en que cumplen perfectamente con el rol materno, y resulta que después muestran que no es tan así, o qué debilidades tienen, pero que por ahí son como sus talones de Aquiles que no quieren socializar con las demás, ¿no? Perdón, era la interrupción. Y esto que menciona Lore, a veces suelo olvidarme algunas cuestiones que estamos planteando, que tiene que ver, esto de volver a hablar y volver a hablarlo, tiene que ver, por ejemplo, cuáles son las cuestiones que se consideran valiosas en una sociedad, ¿no? Y estamos viendo que en algún aspecto también se reponen en la nuestra. Por eso nos resulta llamativo que por ahí unas sociedades que se pueden plantear como muy diferentes por lo competitivo, por cómo se trabajan ciertos vínculos familiares, ver cómo están a la hora del día estas tensiones que existen en la cuestión de la expectativa del rol de la mujer como profesional, la mujer como en el espacio público y en el espacio privado, y cómo juegan estas cuestiones. No sé cómo venimos de tiempo, porque como tenemos que enganchar la segunda, si ya estamos ya en instancia bien, para ir haciendo la conclusión, o hacemos No, estamos bien como porque... bien. Sí, sí, sí. Bueno, sobre esta investigación, lo que nosotras justamente estuvimos analizando tiene que ver con estas cuestiones que en algún punto lo que nos están mostrando estos exponentes, o sea, también queremos hacer una cuestión. Estamos observando que en todas las sociedades estamos observando que hay un bajo crecimiento de la natalidad, y nosotros suponemos, esto puede ser para otras investigaciones, suponemos que hay una cuestión también que tiene que ver con esto de promover, que de alguna manera la sociedad empiece a repensar esto de, bueno, ¿qué implica ser exitoso si no vamos digamos, vamos a quedarnos en estas generaciones? O sea, ¿qué es lo que nos proponemos? Entonces, estamos observando que en varias series se está marcando esto de qué pasa con el espacio de la mujer, lo que implica ser una mujer exitosa, y qué pasa con la mujer en la vida familiar, ¿no? Justamente las tensiones en esta sociedad. Entonces, lo que podemos observar en esta serie claramente es cómo se visibiliza el trabajo no remunerado que implica la maternidad, ese espacio, ese tiempo que la mujer tiene que quedar alimentando a su bebé, o pensando en estas cuestiones de si quiere elegir o no por ejemplo, una lactancia, y lo beneficioso que es si elige una lactancia, o sea, si elige la lactancia. O sea, no queda muy claro si hay una elección real, ¿no? Cómo esa mujer se tiene que correr del espacio público y recluirse en su espacio privado, o sea, salir de la cuestión laboral, ¿no? Y por otro lado, justamente esto que estábamos hablando, ¿qué es lo esperable? ¿Qué implica ser buena madre? ¿Qué implica ser buena madre no solamente en las clases altas, en las clases medias y en las clases bajas? ¿Qué implica ser buena madre? En la medida de sus posibilidades,
siempre vamos a ver que igual tienen funciones muy relevantes, ¿sí? O sea, con más o menos recursos, pero el rol que juegan, que eso un poco lo vamos a enganchar con la segunda investigación que analizamos, que vemos justamente cómo tiene que reconfigurar la vida familiar de una mujer que queda viuda, ¿no? Y cómo, qué implica una mujer sola enfrentando lo económico, ¿no? Pero bueno, otra cuestión que lo retomamos más adelante. Por último, en relación a esta investigación, otra cosa muy interesante que es una gran problemática que atraviesa varios capítulos, es el tema de las madres que dan leche materna versus la leche de fórmula. Entonces, justamente el tema de la leche de fórmula introduce el advenimiento de la mujer y su reinserción al mundo profesional en forma más temprana, mientras que la leche justamente materna implica, bueno, dejar un tiempo de dedicación a ese rol y función materna antes que la profesional. Bueno, y hay una tensión ahí muy interesante por todo lo que desprende en el debate entre las protagonistas de la serie, y que bueno, es algo que igual de todas formas es muy interesante, porque toda la lógica y la racionalidad que tiene el centro de atención de partos gira en torno a esto, al amamantar, digamos, con leche materna, qué es lo que consumen, en qué horarios, qué alimentos dejan de consumir, qué es lo que priorizan, el consumo de líquidos y demás, y bueno, y es muy interesante porque igual se genera esa tensión, pero bueno, además, ¿qué implica entonces o sea, que una madre que da leche de fórmula no puede ser una buena madre? Bueno, y ahí está en tensión con estos cuestionamientos por ahí como de supuestos subyacentes tan arraigados a nivel social, que funcionan como discursos que tienen legitimidad, pero que bastante sorprendentemente, como decíamos con Ángeles, bueno, en este tipo de productos culturales y mediáticos se empieza como a hacer este tipo de cuestionamientos y planteos. No sé si querés cerrarlo, Lore, con esto de que, bueno, no me acuerdo si ya lo estamos mezclando con la otra investigación, esto de que si bien hay una tensión y hay una discusión, finalmente la trama narrativa se resuelve la mujer de alguna manera adaptándose a esos valores patriarcales, ¿no? O sea, entra en tensión, lo vemos, hay una discusión, pero, o sea, encontramos que la cuestión se resuelve cuando ella, bueno, finalmente decide o posponer o ya entra en la otra variable, porque lo interesante en esta serie es que vemos que una vez que ya arranca esa vida familiar o se está pensando en la niñera que va a cuidar a ese bebé para poder reinsertarse, bueno, ¿a qué jardín lo vamos a mandar? Y a qué jardín lo vamos a mandar también implica una búsqueda de la madre. O sea, el padre es como que siempre queda relegado. Sí. Es relevante porque es, en términos del registro familiar, que ese es el recurso que vemos que se utiliza muchísimo en las series coreanas, el registro familiar, es decir, cómo se anota a ese hijo y qué función cumple el registro familiar. Esto creo que lo vamos a abordar por ahí en otras investigaciones un poquito más profundamente, que se da justamente en la sociedad coreana, ¿no? A veces cómo se va invisibilizando el apellido de la mujer, ¿no? Lo hemos visto en un par de series. Acá lo que vemos es que finalmente todas estas tensiones que le pasa a la mujer, vemos como ese varón es un varón comprensivo en la medida que vemos que es parte de justamente cumple ese rol de paternar, si ustedes quieren. Ya no es que, digamos, ese varón que parece como un varón comprometido, es un varón que está haciendo de padre. Como podría ser en cualquier sociedad normal. ¿Qué queremos decir con esto? Que en algún punto todo recae, siempre vemos que la figura relevante siempre está en términos de la mujer. Y vemos que de alguna manera, si bien hay una tensión o hay alguna cuestión de tipo rebelde en algunos personajes que veíamos en esta serie, en la chica joven que no se quiere casar, que tiene un bebé, y que es la que elige la leche de fórmula, es la que plantea todo el tiempo, pero estamos pensando siempre en el bebé, nunca pensamos en nosotras, o sea, es la que trae esos discursos nuevos, que son las jóvenes, se termina resolviendo de la forma convencional, ¿no? Como que ella reflexiona y dice, no, sí, al final, o sea, y esto es un poco lo que nosotras nos parece interesante traer como reflexión a estas investigaciones.
por lo menos en esta. Ahora podemos irnos a la otra, si ustedes quieren, pasamos ya a la otra. ¿Pasó? Buenísimo. Sí, Bien. sí, muchas gracias. Perfecto. Vamos a la próxima. Muy interesante el tema del rol de la mujer. Salió mucho en muchas investigaciones el rol de la mujer hoy. Sí. Vamos a charlarlo. A ver si, ahí está. Bien. Bueno, y acá incorporamos deseos VIP. Exacto. Bueno, en realidad Seguimos esta con la es la otra serie anterior. Claro. Claro, esta es la que hicimos digamos, en el semestre pasado, ¿no? Por eso acá nosotros hicimos el análisis desde la perspectiva de género, la serie Ciudad del Cielo y Deseos VIP, que acá, bueno, Deseos VIP es diferente en el sentido, bueno, un poco de Ciudad del Cielo hemos hablado, en el cielo, pero Deseos VIP en realidad es como si fuera una especie de un lugar que se Ese dedica, matrimonial. claro, de armar parejas, pero justamente como dice Deseos VIP, de un nivel socioeconómico muy alto, donde se estudian los perfiles de cada uno de los candidatos y candidatas, pero sobre todo se prioriza digamos, el criterio de selección del hombre hacia la mujer más que el de la mujer hacia el hombre. Y los requisitos que tienen, bueno, son muy interesantes porque justamente tienen que ver con estos valores y la idiosincrasia más de la sociedad más tradicional coreana, bueno, de arreglar esas parejas en función de determinados atributos que tienen que tener, en función de a qué se dedica el hombre, cómo es, qué mujer necesita para que lo acompañe en el desarrollo de él, no en el desarrollo de ella. Entonces todavía Deseos VIP es más, por llamar de una manera, más arcaica a nivel de los valores que está y la representación más estereotipada en función de, sobre todo en la que vimos antes de centro de atención de partos. Y después, bueno, el otro objetivo de escribir siempre estas operaciones en la conformación del sentido, siempre haciendo alusión al icónico, inicial y lo simbólico, que lo analizamos con mayor detalle en la investigación. Bueno, y las dos hipótesis que tuvimos, la primera se observan diferentes estereotipos de género de acuerdo a la cultura de la que forma parte de la serie, y se puede identificar también una relevancia del rol digamos, y la relevancia y el papel de la educación, en virtud de también articular eso con el rol de la mujer y también las expectativas sociales. Acá el tema de la educación es importante en el primer caso de Ciudad del Cielo, lo que decíamos recién, sobre todo por el tema de que es como un legado que la madre le puede dejar al hijo, toda su preparación y acompañamiento para que tenga una muy buena formación para garantizar un futuro. En el otro caso, en el de Deseos VIP, ahí está el tema, digamos, las mujeres que acceden a este circuito, son todas mujeres también universitarias, profesionales, pero que aún igual teniendo esas herramientas para tener por ahí o representar un pensamiento más crítico, se avienen a este tipo digamos, de contrato que se establece, en muchos casos prenupcial, en función de los deseos VIP, ¿no? Pero de ser un buen soporte de su compañero. No pensó, o sea, entonces ahí la subjetividad está muy vinculada a la definición que el hombre da de lo que él necesita y qué tipo de mujer y perfil de mujer quiere que lo acompañe. Sí, acá lo que es interesante en esta serie de Deseos VIP que mencionaba Lore también, una de las cuestiones que nos llamaba mucho la atención es que nosotros vemos cómo la suegra va directamente a buscar, o sea, contacta a esta agencia matrimonial muy VIP, y describe las características que quiere para una suegra, para una nuera, en términos de, como decíamos, un plan de negocios, ¿no? Una mirada de, bueno, si nosotros nos dedicamos, o si, digamos, la empresa a la que pertenecemos es un conglomerado vinculado a las construcciones, bueno, nos vendría bien que sea
una mujer que esté representada, no obviamente ella, sino su familia. Y cuando hablamos de su familia estamos hablando del padre, ¿no? De que sea otro conglomerado. Entonces acá vemos cómo juega la cuestión de cómo define, o sea, qué es lo que define la mujer siendo suegra, si ustedes quieren, y qué es lo que define el varón. Acá vemos, por ejemplo, en Deseos VIP, cómo la mujer que es la dueña de la agencia de matrimonios piensa esto como forma de sustento de vida, ¿sí? Pero ella es una mujer que se casa en segundas nupcias con el marido, y acá vemos justamente también cómo juega la cuestión del registro familiar y esa foto, cómo se muestra, donde ella no forma parte de esa foto, porque no, es, digamos, no aparece como en la escena relevante, porque no es la madre del heredero, justamente, que va a seguir esa familia conservadora, ¿no? Entonces acá lo que vemos siempre es cómo juega la mujer en términos de elegir o acompañar, pero el rol, o sea, vemos cómo está esta tensión, y vemos ella como también, ella, digamos, recurre a esta agencia matrimonial porque su madre, de alguna manera, también la pone en esta situación, no es que ella desea, pero ¿qué es ella le pasa esta situación porque ella queda viuda? Entonces acá vemos que como ella queda viuda, de alguna manera, es como que quedase, digamos, necesitas de un varón, sí o sí, necesita un varón para poder seguir. Es una mujer que fue docente universitaria, y tiene que reinsertarse en la vida laboral porque, claro, como fue madre y acompañó a su hija, quedó pues fuera del mercado laboral. O sea, el rol que vemos siempre es la mujer exitosa, espectacular, porque nunca vemos, hasta las mujeres grandes siempre están espléndidas, que tienen una obligación de estar espléndidas, ¿no? Y vemos cómo justamente tienen este rol tan relevante, pero acompañando desde distintos lugares, al marido, pero siempre es al marido, al papá, al hermano, o sea, cómo juega justamente, pero a su vez le exigen, porque todas estas madres que tienen a su vez hijos varones e hijas mujeres, a las hijas mujeres también se le exige lo mismo. No es que vemos, bueno, como es mujer, ella se va a casar y ya está. No, tiene que ser igual de competitiva, tiene que entrar a la universidad, y eso es un poco lo que nos llamaba la atención y nos hacía, nos parecía bastante disruptivo de algún punto, ¿no? Plantear las exigencias, esas expectativas, pero después quedar por fuera. Acá lo que vemos es situaciones que la llevan a la mujer, evidentemente, a esa mujer coreana, suponemos que consume estos productos, que es parte de la vida laboral, ¿no? Que es parte de esta dotación para poder sustentarse, pero ¿qué pasa y cómo juega el rol del varón, de su papá, de su marido, en estas decisiones que ella toma, y qué es lo que le va pasando, ¿no? Bueno, acá ella finalmente también, si bien es ella, a ver, cuando queda viuda, no queda viuda porque además él se suicida, pero aclara la situación, se suicida en una situación donde queda manchada su reputación frente a la empresa, y ella decide, en un plan de venganza, plantear, o sea, de alguna manera, trabajar en pos de que esa reputación, la reputación del que está manchada, digamos, de alguna manera se revierte. limpie su imagen, tal cual, se limpie su imagen, ¿no? Pero porque fue, digamos, fue justamente, se suicida porque está se enamora de una mujer que tiene solamente fines, tiene como fin estafarlo y poder alcanzar una situación de poder en la persona que trabaja. Entonces él termina suicidándose, pero lo increíble es que la situación que se presenta es que cualquier otra versión por ahí, o cualquier otra trama narrativa, se podría mostrar como ella en situación de venganza y superación. Acá lo que vemos es que ella lo que quiere hacer es justamente reparar la reputación de su marido, que la traiciona, y todas las situaciones que ella pasa para poder
Bueno, finalmente, por eso siempre sucede esta cuestión de la tensión, que cuando se van resolviendo las cuestiones, nunca nos muestran, las mujeres que resuelven son aquellas que se muestran mucho más masculinas, y que tienen por ahí unas respuestas de tipo masculino, y no vemos esa mujer dulce, ese estereotipo de mujer dulce y dócil que se puede de alguna manera plantear, porque es una mujer que finalmente hace lo que el varón le está planteando. O sea, vemos ese discurso, pero bueno, la cuestión se resuelve siempre en el marco de estos valores patriarcales, ¿no? Entonces, como distintas instancias, estamos viendo esta cuestión que se va como repitiendo. Igual, además, que lo que decíamos, que está un poco acá en la conclusión, es que una de las cosas que más se destacan, sobre todo de la directora de REX, que es la agencia matrimonial, es su rol de estratega en el sentido de que cada acción que lleva a cabo la hace no en forma azarosa, sino como en función de una planificación que tiene determinados fines. Y eso, que es algo que se destaca de ella como personaje, se lo ve como algo que se lo pondera como algo positivo, en realidad está más asociado a un rasgo más de la masculinidad que de la feminidad. Sin embargo, es algo que se destaca de la serie, pero bueno, siempre como lo que observamos con Ángeles, que por ahí hay ciertos puntos interesantes de tensión que pueden llegar a ser cuestionados digamos, en el tipo más de, no como una retoma inocente, sino como una retoma para por ahí retomar esos estereotipos, para en parte cuestionarlos o ponerlos en debate, pero si bien está esa cuestión, en definitiva, bueno, después opera esto de que sean dóciles, emprendedoras, pero siempre acompañando al proyecto de su pareja, que sean bellas y refinadas para estar a la altura de su compañero de vida. Entonces, como que siempre por ahí hay ciertas reminiscencias a estos rasgos más tradicionales de representación. Y con esto creo que llegamos a los... Ya me parece que nos Creo que nos pasamos, ¿no? Igual estuvo muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por Eran 2 escucharnos. investigaciones, así que estuvo muy bien. Aparte, es como que esta última investigación fue anterior, fue la primera y dio pie a la siguiente, porque ahí hablan de representación maternal y a partir de ahí siguió la última investigación. Muy interesante. Y tenemos una investigación más, pero que me parece que no está. No sé si está Daniela Java-Balanowski. Acá estamos. Ahí está Dani, bueno. Si querés dejar de compartir, Ángeles, así le damos... perdón. Dale. Bueno. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Yo había avisado que íbamos a entrar unos minutos más tarde junto con Jerónimo, que está acá en el Zoom, que es asistente académico y que también ha participado activamente en la investigación que vamos a presentar. Así que, bueno, aprovecho a presentarme, soy profe de diseño y comunicación en la materia taller de fotografía 1, ¿sí? Y si les parece bien, no puede prender la cámara. Bueno, no importa, Jerónimo lo tenemos acá presente. Voy a compartir pantalla, ¿está bien? Ahí está Jerónimo, hola. Hola, buenas tardes. ¿Te querés presentar, Jero? Dale, bueno, mi nombre es Jerónimo Carranza, yo soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Digital. Estoy ya en el 4º año de la carrera. La conocí a Dani cuando tomé como materia optativa taller de fotografía 1. Ya para el siguiente cuatrimestre estaba desempeñándome como asistente académico, alguna tarea que hice después también otro cuatrimestre más, y ya empezamos a forjar con Dani una relación en la que entre distintos proyectos encaramos esta investigación en este verano que pasó y estamos muy contentos de poder mostrarlos acá con todos ustedes. Bueno, ¿comparto pantalla, Mercedes? Sí, claro.
Bueno, un minuto. Ahí vamos. Cuéntenme si se ve la pantalla compartida. Sí, pero todavía no aparece la imagen. Ahí está. ¿Es correcto? A ver, unos minutos, instantes tal vez, hasta que cargue. ¿Ahí se ve bien el título? Sí, perfecto. Bueno, nos focalizamos en los discursos de odio y tomamos como paradigma de los discursos de odio los discursos del nazismo en general y de Hitler en particular. Y lo que vamos a ver en esta presentación son 4 ejes fundamentales. Por un lado, el recorte del objeto de estudio, el corpus. Por otro lado, vamos a ver cuáles fueron nuestras hipótesis, las hipótesis que tomamos en cuenta. También cómo fue el análisis y las perspectivas teóricas. Y finalmente, bueno, las conclusiones a las que arribamos. Y bueno, les contamos un poco que el recorte metodológico se basó en la documentación que hay actualmente en el Museo del Holocausto de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en la calle Montevideo y que está abierto al público, y que por otra parte también tiene una visita virtual que es gratuita, que es una visita que se llama 360, si no me equivoco, y ahí está el material en el cual nosotros nos apoyamos para trabajar, ¿no es cierto? Bueno, en principio la hipótesis que tomamos para trabajar es que el impacto de los discursos de odio está determinado por 4 variables fundamentales, que por un lado son el contexto, las condiciones sociales, culturales y políticas y económicas que afectaron a Europa durante la época de la Segunda Guerra Mundial, las características propias de la fuente emisora, en este caso del nazismo en general y de Adolf Hitler en particular, luego los elementos comunicativos propios del mensaje, y finalmente las características de quienes han recibido estos mensajes, es decir, la población a la cual iba destinado el discurso y, digamos, los contenidos del nazismo, ¿no? Por tanto, tomamos en cuenta tanto los textos como los contextos, tanto las imágenes como las palabras, ¿sí? Hemos hecho un análisis de ambos tipos de lenguajes. Y nos focalizamos, si bien hay 3 grandes grupos en estas temáticas de análisis de la Segunda Guerra Mundial, serían las víctimas, los victimarios, ¿no es cierto?, y los bystanders o indiferentes. Nosotros nos focalizamos específicamente en lo que fueron los perpetradores, ¿no es cierto? Y para ello tomamos en cuenta 2 momentos históricos fundamentales. Cuando se promulgan las leyes de Nuremberg, que le dan legalidad al sistema nazi, y la conferencia de Wannsee, que decreta también en el año 42 la mal llamada solución final. Tomamos como perspectivas teóricas las miradas de Umberto Eco, de Giorgio Agamben y de Eliseo Verón. Umberto Eco tomando presente la idea de que si no existe un enemigo, los regímenes totalitarios deben siempre inventarse un enemigo. Bueno, Eco analiza también un poco el paralelo entre el régimen de la Italia de Mussolini, ¿no es cierto?, y los regímenes totalitarios en Europa y en otros países. Agamben toma específicamente la cuestión de lo que es el archivo y el testimonio, específicamente en los que son testigos de la Shoah, del Holocausto. E inclusive él va a definir la terminología, va a decir que hablar de Holocausto es una especie de burla semántica, porque Holocausto es una palabra que proviene del griego y que significa sacrificio a los dioses,
y que la palabra adecuada sería Shoah. Y finalmente Eliseo Verón, que en su esquema para el análisis de las mediatizaciones ha hecho una profundización respecto del rol de los medios masivos de comunicación, que son los medios que se han utilizado durante el régimen nazi para tener llegada a las grandes masas, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al discurso visual, nos apoyamos en dos imágenes que nos trae el texto de Giselle Freund. ¿Se escucha bien a todo esto, Mercedes? Sí, se escucha bien. Ah, porque yo estoy embalada y digo, por ahí estoy hablando sola con la compu. Bueno, bárbaro. Y tomamos entonces dos fotografías, esta y la que va a venir a continuación, que nos permiten detectar algunos indicadores visuales de compositivos, de iluminación, de gestualidad, y que son fotografías que han sido tomadas por Hoffman, que era el fotógrafo particular de Hitler, en una oficina. No fueron tomadas, digamos, durante los discursos, y eran una especie de ensayo que les permitía analizar cuáles eran las mejores poses para expresar esta impulsividad que buscaban comunicar, una actitud amenazante, el tipo de composición, ¿no es cierto?, la iluminación también, que va a acompañar el contenido del mensaje discursivo en el lenguaje alfabético, ¿no es cierto? Es decir, que el lenguaje visual acompaña a los contenidos de los mensajes. Luego también tomamos en cuenta que Hitler no hubiera realizado nada de lo que realizó si no hubiera sido por el cerebro de Joseph Goebbels, que estaba detrás de la comunicación durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en este régimen, y él orquestó 11 principios que debían seguirse para acompañar los mensajes, porque si no, jamás el pueblo alemán hubiera logrado, digamos, acallar a la oposición y no se hubiera obtenido tanta aceptación. Recordemos que para el año 42, aproximadamente, entre el 41 y el año 45, se diseñaron 6 campos de exterminio de miles y miles y miles de personas: Chelmo, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz y Majdanek, con lo cual es una situación que debía contar con la aceptación de la gran mayoría del pueblo alemán. Y esto se logró con digamos, la inteligencia de Goebbels puesta al servicio, por supuesto, de la maldad, desde luego, ¿no? No sé si, Jerónimo, si tenés micrófono, si querés hacer algún aporte. Si estás Dale. ¿Querés comentar un poquitito también desde digamos, las propuestas gráficas? Sí, dale, no hay ningún problema. Nosotros, en el marco de la investigación, accedimos, como comentó Dani, a documentos que están disponibles dentro del Museo del Holocausto en Buenos Aires, y parte de lo que pudimos recolectar son imágenes gráficas de mensajes que se utilizaban durante esta época para esparcir justamente estos discursos que estuvimos analizando. Dentro de la investigación habíamos detallado que ciertas características que tienen hoy definición en tiempos más cercanos a los nuestros, hablan de cómo tienen que estar compuestos los discursos de odios, y dentro de ellos podemos encontrar algunas de con las que trabajamos, que puede ser la de la Universidad de Cambridge, que hablaba que es un discurso que emite odio y fomenta la violencia, es una persona o grupos de personas basados en categorías de identificación.
Y parte de lo que encontramos también fue que no solamente estaba dentro de lo que es el discurso de las palabras, los textos escritos o las expresiones verbales, sino que también estaban siendo identificadas a través de distintos elementos comunicacionales como pósters y distintas ilustraciones. Habíamos visto anteriormente la portada de un libro donde se podían encontrar mensajes de odios, que estaban siendo identificados por características negativas que se emitían hacia la comunidad judía de ese momento, donde estamos viendo, bueno, al judío representado con el sombrero. Bueno, el libro se llama El hongo venenoso, esto se impartía dentro de los colegios, y se utilizaban también estos recursos para hacer llegar las ideas e ir convenciendo al pueblo alemán, esto que está comentando Dani. Lo que resulta llamativo e interesante es que hoy todas estas conversaciones que se dan sobre el tema de los discursos de odio, que las pueden dar las Naciones Unidas, Cambridge, hoy muy de moda en épocas electorales en Argentina, es un tema que surgió mucho en los medios, también se aplicaba a cuestiones que sucedían ya hace casi 90, 80 años atrás. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo... Sí, Dani, perdón. ¿Paso para acá? Sí, sí, Dale. bueno, es parte de la documentación que fuimos recolectando. Acá lo que estamos viendo son las insignias con las que se utilizaban y se identificaban a las personas que eran llevados a estos campos de concentración, dependiendo del motivo por el cual eran seleccionados y trasladados a los campos, se los identificaban para después distribuirlos en distintas tareas o realizar distintas acciones con estas personas, ¿no? Sí, tenemos rojo para identificar a las personas que eran comunistas, rosa para las personas homosexuales, bueno, diferentes colores para identificar a diferentes grupos minoritarios, desde, por supuesto, la gráfica, ¿no? No solamente la fotografía y el lenguaje escrito. Y esto que mencionaba Jerónimo, respecto de que los lenguajes de odio se emiten a partir de grupos de poder hacia grupos minoritarios. Y las Naciones Unidas nos ofrecen una definición que permite entender qué es exactamente un discurso de odio, cuáles son los factores de identidad que ya pueden ser reales o percibidos, no solamente hacia un grupo, sino también hacia personas o individuos, ¿no? Exactamente. Sí. Está esto que marca Dani, la relación que hay entre los grupos que emiten los mensajes y los destinatarios. Esto está súper, es algo que se define porque si no, todo discurso que puede tener violencia, los discursos pueden ser violentos, pueden ser graves, puede haber insultos, malas palabras, puede haber distintos elementos que hacen pensar que es un discurso de odio, pero el discurso de odio solamente se encuentra establecido cuando se está destinado hacia un grupo, o sea, a una persona en estado de vulnerabilidad en relación al emisor. Esto es súper claro. Si el mensaje de odio está emitido hacia alguien o hacia algo que está en el poder, deja de ser un discurso de odio. Puede ser malintencionado, maleducado, violento, pero no es un discurso de odio si ese mensaje está destinado a alguien en una situación de poder. Había salteado 2 diapositivas, aprovecho para mencionarlas. También las personas con discapacidad eran objeto de odio, ¿no es cierto? Se buscaba eliminar a las personas con discapacidad por considerárselas incurables. Acá vemos un documento que también está en el museo, que es una carta para autorizar directamente el asesinato de pacientes con discapacidad. Y este programa se llevó a cabo aquí en este centro que estamos viendo, el programa de asesinato a las personas con discapacidad, se llamaba Eutanasia T4, y gran parte del pueblo alemán se sintió bastante horrorizado porque la Primera Guerra Mundial había dejado muchas personas a consecuencia de la guerra con algún tipo de discapacidad, ya sea a causa de alguna bomba o a lo que fuese. Entonces,
todas las familias tenían algún miembro de su familia que podía llegar a resultar un paciente, entre comillas, incurable y que podía llegar a ser asesinado, ¿no? Entonces, retomando la idea principal de esta investigación, nosotros pensamos que es posible identificar la carga de odio en los discursos si analizamos la interacción entre la imagen y la palabra, ¿sí? Y hemos encontrado que los discursos que incitan a la violencia, sí, por supuesto que pueden ser analizados y que además se pueden pensar a partir de criterios de análisis científicamente comprobables, ¿no? Y esto va a permitir encontrar indicadores para detectar una animosidad en los discursos. Y consideramos que es muy útil porque, digamos, tiene una perspectiva bastante preventiva. Se puede identificar anticipadamente si un discurso tiene o no elementos que promueven el odio hacia grupos de vulnerabilidad. Bueno, para cerrar, cerramos con una frase de Judith Butler que dice que cuando Donna Haraway pregunta si alguna vez nos volveremos humanos, está planteando a la vez un nosotros, fuera de la norma de lo humano, y si lo humano será alguna vez algo que podamos lograr plenamente. Compartimos esta inquietud y por eso les acercamos esta frase, bueno, la bibliografía, por supuesto, y agradecerles la atención. Esperamos haber entrado en tiempo para la presentación. Perfecto, muchas gracias Daniela y Jerónimo. Sí, perfecto, estuvieron con el tiempo. Si querés dejar de compartir. Y ya se presentaron todas las presentaciones del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien pensó en alguna pregunta o tiene algo para compartir. Quería hacer un comentario y una consulta a Jerónimo ay, perdón, no me acuerdo el nombre. Daniela. Porque lo que comentaron me trajo al recuerdo una novela que leí hace poquito de un autor británico que se llama China Miéville. Tiene una novela que se llama Los últimos días de la Nueva París, y en esta novela, bueno, para hacerlo muy sintético, las obras de arte cobran vida, y cerca del final aparecen las obras de arte de Hitler. Entonces él plantea que en estas pinturas que él hacía, que eran unas escenas urbanas, pero completamente desérticas sin seres humanos, estaba presente de alguna forma el germen del exterminio. ¿Les parece que esto se puede vincular de alguna forma con lo que plantea la investigación de ustedes? Es una pregunta interesante. No sabía que había dejado obras plásticas realizadas por el mismo Hitler, así que prometo investigar sobre el tema. Sí te puedo decir que fueron robadas muchísimas obras de arte durante el periodo nazi, y algunas de ellas fueron recuperadas, no todas, pero muchas de ellas fueron recuperadas, y que en ese sentido había un especial interés por todo lo que fuera, bueno, la comunicación visual, la comunicación desde todo punto de vista, pero no estaba al tanto de estas obras, así que en mi caso particular, no sé si vos, Jerónimo, sabías de su existencia. Sabía que había sido, que había pintado previo a todo lo que nosotros investigamos. No tenía el dato de que eran escenas sin personas. O sea, no había profundizado sobre qué tipo de arte había creado, pero sí sabía que había pintado y que había sido artista en sus comienzos. No llegó, en realidad él se propone, intenta ingresar a una escuela de arte y fracasa en ese intento. Eso sí es real. Que de hecho tuvo varios fracasos académicos, no solamente en la escuela esta de arte, sino que en toda su trayectoria tuvo varios fracasos académicos, y también tuvo
fracasos, él era austríaco, no era alemán, y él fracasó, él participó en la Primera Guerra Mundial y no tuvo una destacada, digamos, trayectoria militar, razón por la cual emigra y va a Alemania y encuentra un buen caldo de cultivo en el incipiente partido nacionalista obrero, se llamaba en un primer momento. Pero bueno, es interesante esto de las obras desérticas. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Dani. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta, yo le quería hacer una pregunta, tengo varias preguntas, pero una que le quería hacer a Mariana, la Rosa. Le Sí, quería preguntar si piensa que pierde el sentido, los personajes que vos trabajaste, viste que vos hablaste y dijiste que bueno, que despojaba la muerte de su seriedad y toda esta cuestión, pero si te parece que esos personajes terminan perdiendo su sentido real en relación a la muerte, porque es como... creo que no, porque de la forma en la que están tratadas, dentro de la narración, se pone todo el tiempo el acento dentro de la muerte, pero con este punto de vista optimista, colorido, humorístico. Pero me parece que la intención es justamente esa, ¿no? Que no nos olvidemos que es una zombie, todo el tiempo hay alguna referencia subyacente, pero, por ejemplo, Kiki, ¿no? Pero no que pierda el sentido, no que nos olvidemos y que le percibamos como una niña común. Claro, como que la No sé si función respondí. se mantiene, digamos. Claro, sí, Como tan diferente la estética y cómo se sí, muestran que es un peligro, digamos. Está como sí. en un lugar que hay que Por buscar nombrar un proteger. ejemplo, porque antes conté que soy jugadora del juego, así que conozco bastante. Los personajes en espera, cuando están en tiempo de espera, tienen animaciones y diálogos que van saliendo por ahí. Y Kiki particularmente, que es la zombie, se pone a hacer stretching, que es para que no le agarre rigor mortis, ¿no? Entonces como que todo el tiempo te están enganchando con que, bueno, pero no te olvides que es una zombie. Claro, es como que busca otros recursos. Claro. Perfecto, perfecto. Bárbaro, muchas gracias, Mariana. Otra pregunta que tenía para María Pisolo. Bueno, a mí lo que me parece interesante es pensar, ¿no? En esto de los cuerpos reales y los cuerpos ideales, y me quedé pensando, obviamente, cuál es el rol del Photoshop en este trabajo, que es, digamos, lo que vos planteaste, pero pensarlo también en función de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con eso en relación a la inteligencia artificial? El otro día un alumno trabajó con un artista que hace fotos, y la foto, por ejemplo, era a Andy Warhol y Frida Kahlo comiendo juntos. Y vos veías esa imagen y eran ellos dos, Frida Kahlo y Andy Warhol. Entonces digo, en ese sentido, que ya es como llevado el Photoshop al extremo, la inteligencia artificial, ¿qué pensás vos con respecto a esto de los cuerpos reales e ideales? Mira, yo sigo mucho a Santiago Bilinkis, que es una persona de los medios y la comunicación que hace mucho hincapié en el uso de la inteligencia artificial y cómo ha modificado nuestros planes de estudio. ¿Qué pasó con ChatGPT en diciembre del año pasado, que era la versión 3, y qué pasó este año cuando arrancó el año y ya estaba la 4? Todo lo que se había armado ya no servía. Me parece que vivimos en un ritmo súper vertiginoso. No puedo adivinar el futuro y decirte qué va a pasar con la inteligencia artificial. Lo veo a diario en las redes sociales con imágenes que no existen. Estoy haciendo un curso en este momento de marketing digital en donde puedo tomar fotos de personas de una página que se llama Esta persona no existe, This person doesn't exist, que está creado por inteligencia artificial para no tener problemas de copyright o problemas con la persona que tomé su imagen prestada y me hago un juicio. Así que bueno, me parece que se abrió como un nuevo canal, aparte de Photoshop, ahora tenemos la inteligencia artificial que está abordando todas las aristas de nuestra vida, y más los que trabajamos en diseño, en comunicación, en imágenes. ¿Qué vamos a hacer? Estados Unidos está debatiendo a diario qué va a hacer con la inteligencia artificial, así que me parece una pregunta sumamente interesante, pero que tendría que investigar para poder contestártela, porque... No, sí, yo lo digo en relación, como tiene mucho que ver con tu trabajo, digo, bueno, Sí. es algo para pensarlo también, todos, porque realmente excede
y aparece, bueno, como algo nuevo, algo totalmente novedoso, y que pone en diálogo qué pasa con la fotografía como huella de la realidad. O sea, desaparece. No solo con la fotografía, ¿qué pasa con nuestros trabajos? Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy te sentás adelante de ChatGPT y te contesta cualquier cosa que vos le preguntes y le decís, esta respuesta no me satisface, dame otra respuesta, y te vuelve a barajar, a dar de nuevo en menos de 3 segundos. Así que bueno, me parece que no es solo conmigo, sino en todas las áreas. Se terminaron los trabajos, se terminaron los fotógrafos, se terminaron los retoques digitales, se terminó mostrar la moda con un estudio y un fotógrafo y una modelo. Si ya la inteligencia artificial lo puede hacer, me muestra un Messi dibujado por Van Gogh. En sus 2 periodos, antes y después. Entonces es como muy conmovedor pensar qué va a pasar con la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a la computación. ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira? ¿No? Ni hablar, eso es como que Photoshop quedó atrás ya, con todo esto. Sí, mi investigación, les cuento a los demás que es del cuatripasado y quedó vieja. Claro, claro. No, igual el tema del cuerpo ideal y el cuerpo real es algo que a nosotros como humanidad nos va a seguir tocando y afectando, y tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con el rol de la mujer, con temas también que incluso tienen que ver con el trabajo de Ángeles y Lorena, ¿no? Exacto, vos sabés que el trabajo de Ángeles y Lorena, yo noté varias cosas en donde yo me sentí dentro de la serie coreana, ¿no? El trabajo no remunerado que hacemos todas las mujeres cuando entramos a casa y levantamos la ropa, ponemos a lavar, lavamos los platos, es un trabajo invisible que nadie ve. Creo que la mayoría que hemos sido madres acá, hemos sido madres de la mejor manera, pero ¿qué implicó para nosotras profesionalmente? Aparte, tener que educar a nuestro niño, a nuestra niña. Y bueno, nada, siempre estar espléndidas, perfectas, preciosas, maquilladas, en forma, todo es muy exigente, ¿no? Y todo viene como atado, tipo engarzado, en cómo la mujer está permanentemente trabajando para que estas cuestiones de género sean más parejas, más iguales, desde el cine, desde la televisión, desde la gráfica, las nuevas voces que se alzan en diferentes áreas. Así que, te digo, mi conclusión, escuchándolas hoy a todas, es que mi proyecto quedó como anclado en el tiempo, pero siento que la voz es una sola, que es como que estamos todo el tiempo pidiendo, ¿viste? Un poquito más de lugar, un poquito más de respeto, un poquito más de estar, ser tratadas como hacemos, ¿no? Y con paridad, me parece. A mí no soy feminista, no me pongo pañuelo verde, pero todo lo que contaron de la serie coreana, yo me sentí identificada en muchos puntos. Es que me parece que justamente el tema pasa por ahí, ¿no? Pasa, o sea, más allá de que aparezca la inteligencia artificial, digo, la humanidad, toda esta mirada, estas reflexiones, poner en juego temas que quedaron en la historia, como los discursos de odio, son todas cosas que no tienen nada que ver con la tecnología, y realmente ahí es donde me parece que es lo interesante. Sí. Me anotó otra frase de las chicas, que es, ¿qué implica ser hoy una mujer exitosa? Creo que todas nos podemos preguntar eso, y todas seguramente vamos a contestar que es una gran exigencia hoy ser una mujer exitosa en muchísimas áreas, como mamá, como mujer, como empleada, como amiga, como pareja, como hija. Tenemos muchos roles y estamos muy exigidas. La pantalla me parece que también muestra un poco el hilo ese, ¿no? Y la tensión, ¿no? Entre la maternidad y el éxito laboral. O sea, yo también, leyendo los trabajos de las chicas, siempre fue un tema interesante, porque a uno está ahí, es parte de la vida nuestra también. Y me parece que eso está muy bueno, el trabajo que hicieron ellas, ustedes, Ángeles, Lore, con respecto a la maternidad, ¿no? Y la tensión que se genera ahí, y eso de la lógica patriarcal, como lo que termina imperando, ¿no? Me parece muy interesante para pensarlo. Y la completitud, yo que no soy madre,
como que el mundo cree que no estás completa si no sos madre, ¿no? Es como que eso, las chicas hablaron del éxito, como que se mide como que es parte del éxito, no una elección, ¿no? Es como La re fuerte presión. eso. Y la presión de ser madre como un tilde más en la lista, ¿no? Exacto. Sí, sí, totalmente. Sí. Y también cómo juega, que eso lo veíamos mucho en centro de partos, cómo juega mucho lo que se supone que te tiene que pasar, ¿no? Esa sensación de plenitud que a ella no le pasa. O sea, por eso esta tensión de lo que, digamos, lo que debería pasar, eso no muere de amor, no le parece divino el parto, le parece todo un bajón, y eso también es, bueno, una de las cuestiones, como ella va cambiando el gusto de lo que más gratitud, lo que más le gratifica en el final del día es tomarse un café que ni siquiera es descafeinado, porque hay una presión cuando la mina, cuando pide ese café, que ni eso puede, o sea, es fatal. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Está muy bueno. Sí, muy bueno, Y eso chicas. de la mujer en soporte de un compañero también. Esa También, cosa, ser el esa que, famosa ser la que frase de, acompaña, sí. sí, o la mujer detrás del hombre, ¿viste? Una frase matadora. Matadora. Hay preguntas, Silvia, ¿qué opinan de la película Blondie? Porque dice no le habilitan la cámara. ¿Alguna la vio la película Blondie? No, La vi. no, yo tampoco. Y no podés- ¿Blondie es Barbie? No, es la de Fonsi. Ok. Ah, yo no la vi. No, Porque la no. de Barbie también está con ese tema que tampoco la vi. La de Barbie es para la cuestión de, para mí, ¿no? Cómo trabajaron a nivel marketing es impresionante, porque lo que hicieron fue reposicionar una muñeca que, y te lo ponen en la trama, es muy interesante, como la adolescente le plantea que es un horror lo que les hizo a las mujeres. Sí, es como yo Y también la cómo vi. es muy interesante el giro que le dieron. Muy Sí. interesante. Pero No, yo no la pero mantiene esta dualidad del matriarcado-patriarcado, que es en definitiva un poco lo que ustedes trabajaron, porque cuando uno dice, bueno, y la mujer termina siendo soporte del hombre, o termina en la lógica patriarcal, es como que no salimos más de esa dualidad, o matriarcado o patriarcado, a ver, paremos, Claro, basta. No, claro. porque es o el hombre el que maneja todo, o la mujer, en el mundo Barbie la mujer, en el mundo real el hombre, y esa es como la trama, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí, sí. Así que bueno, y a Mariana Pelliza le quería preguntar si alguno, viste que vos trabajaste con muchos elementos, si te resultaba, en relación a lo lúdico, si había alguno en particular que te resultaba más útil o que lo recuperaste como algo más interesante para trabajar en el proyecto áulico o no. Bueno, en principio trabajé mucho sobre los que trabajan sobre las preguntas, porque hacen como más ágil todos los contenidos, ¿no? Que es Mentimeter, Socrative, Kahoot. A eso le doy más espacio en este trabajo, por lo menos. Me faltó trabajar, por ejemplo, los juegos de escape, que me quedé con ganas, pero no pude entrevistar a la que lo usaba, que la escuché, pero no la entrevisté. Eso me faltó, como para pensarlo, lo de los juegos de escape. Me parece que también ahí trabaja mucho el tema del desafío de encontrar la respuesta, eso me gustaría. Y el trabajo se basa más en lo que tiene que ver con el uso de la pregunta, que es algo que a mí me interesa, y después uno nuevo, que es este Wormhole, que está buenísimo, porque te podés generar contenidos con distintas opciones de qué sé yo, crucigrama, pero hay de todo para hacer. Y eso también me gustó, porque bueno, cualquier contenido se puede tunear para hacerlo de esa manera, o sea que eso es súper interesante. Esos son los 4 que más me interesaron para trabajar los contenidos y hacer algo de valor en ese sentido. Y después, bueno, los juegos CAPE me quedó para seguir investigando. Claro, no, está buenísimo, aparte realmente da para cualquier contenido. Uno puede, Total. es una manera, uno puede trabajar con lo lúdico más allá del contenido que tenga la asignatura. Sí, yo ya venía trabajando el tema de la música, para la musicalización de las clases o las redes sociales, entonces eso lo pongo, pero algo con lo que yo venía trabajando, y estas son cosas nuevas que, bueno, que se van sumando a las clases, que está buenísimo.
Claro, claro. Y usarlo con el celular en la clase, no solo tiene que ser una clase digital, lo puedes hacer en la clase con el celular y eso también suma. Y para trabajar en equipo también me parece que son muy buenas todas esas herramientas. Es como es utilizar esas herramientas que realmente están en el aula, y uno las tiene ahí guardadas, y al revés, a veces molestan, es decir, no, usémosla y que sean parte del aula. Claro. Exactamente. Buenísimo. Esa es la idea. Muy bien, muchas gracias, Mariana. A vos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, quieren hacer algún comentario. Yo tengo como cuando empezó a hablar, me llamó mucho la atención esta investigación del juego, cuando estaba planteando esto de cómo se presentaba, Daniela no es, perdón, me estoy tratando de acordar. Mariana. ¿Mariela? Mariana. Ahí está, gracias. Sí, porque somos dos, Mariana. Claro, no es sí, claro, Mariana. Sí, No, Mariana yo no. Cuando estaba... Es nueva. No, vos no. Sí, Mariana de Rosa, cuando estaba planteando el tema de la imagen y cómo era si esto estaba vinculado al anime, pero como habla de la cuestión de la muerte, y nosotros también lo hemos visto en las series coreanas, cómo se plantea esto no sé si tiene que ver con una cuestión religiosa, que también lo hemos planteado en una de las series, en una de las investigaciones, esto de cómo juega por ahí la cuestión religiosa en cómo se presenta la muerte. Si ella, bueno, por ahí no fue por ahí tu investigación, pero ¿cómo te parece que juega eso? Porque vos marcabas alguna de las cuestiones de que todo el tiempo nos traen que es zombie, pero claro, vos la ves y parece más anime que divina. Sí, parece una niña. La verdad que el tema de la religión en el juego prácticamente está ausente, salvo alguna referencia, y yo no lo conozco particularmente, así que no podría dar una opinión muy profunda sobre eso. Pero sí, claramente toma el lenguaje del anime, es, como dije antes, un videojuego chino, pero que toma un lenguaje japonés, y me parece que está orientado a un público que consume ese tipo de cosas. Un público adulto, además. Y yo sigo preguntándote una cosa. ¿Me parece que termina pasando que es como que terminan siendo todos personajes muy iguales? Porque es como pierde un poco. Sí, en algún punto sí, en particular, yo lo menciono en la investigación, el tema del zombie es el único zombie del juego, pero sí es verdad que en la cuestión visual y de diseño hay como un montón de personajes pequeñitos, de nenas chiquitas, que son todos muy iguales, y como en el anime se diferencian por los colores, el pelo, el peinado, ¿no? Una cosa ahí de categorías, pero sí. Claro, porque termina siendo muy sutil la diferencia, Sí, ¿no? Como que tenés que estar muy atento para darte cuenta, sí. ¿no? Como el zombie que y ya te das cuenta, ¿no? Por eso sí me parece que también sirven un montón todos estos recursos del diálogo, ¿no? El diálogo en espera, cuando el personaje está ahí no haciendo nada, te recuerda quién es también, ¿no? Un poco la identidad del personaje. Claro. Eso es un trabajo que tienen que hacer para que vos tengas un guionista seguramente ahí atrás, claro. Sí, seguro. Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, muy interesante. La verdad que los trabajos obviamente que son muy dispares, son distintos, porque tienen que ver con el programa Estímulo, que los temas los traen los docentes, pero bueno, súper interesantes y estuvo muy buena también la charla posterior que tuvimos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por y muchas gracias, Mercedes, por el acompañamiento. No, sí, Mercedes es una genia, siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos. Chao, Mercedes. Chao a todos. Chao a todos.